Bien, vamos a comenzar este video que me parece sumamente importante porque vamos a permitir que esta persona que usted está viendo al frente nos dé un testimonio realmente de esta maravilla que ya está revolucionando la medicina y las situaciones personales en el mundo, que se llama Quantex. Esta persona que usted ve de espalda, por ese motivo, por motivos obvios, esto no le pedimos, ¿cierto?, que por favor nos dé ese testimonio porque creemos que es importante para ayudar a mucha gente y a la vez, cierto, que no dé la cara porque es una profesional muy conocida en Antofagasta y por lo tanto se entiende y se respeta su decisión, pero sí no los contenidos porque puede ayudar a mucha gente. Queremos ver, la primera pregunta que yo te hago, ¿cierto? Antes de partir en tu vida, ¿cuál fue tu peor problema? Hablemos, ¿cierto?, por un punto importante, según ya nos conocemos. ¿Cuánto problema tuviste tú al principio para poder realmente bajar de peso, para poder realmente estar en forma como tú querías? ¿Qué pasó? Cuéntame cuánto dinero gastaste, cuánto tiempo tuviste y con qué métodos. Bueno, el tema del sobrepeso para mí siempre ha sido un tema bastante relevante, yo creo que en mi vida. He gastado mucho dinero en distintos sistemas, sea productos, medicamentos, hormonas, exámenes, que obviamente han generado mucho gasto, ¿Ya? que he obtenido resultados en el momento, pero que casi me han hecho frustrarme con cada sistema porque los resultados después eran efecto rebote. Ya. O sea, el resultado al principio muy bien, pero después venía, ¿cierto?, al segundo tiempo. Exacto. Y lo que a mí me provocaba una frustración enorme, yo creo que cada tratamiento que yo iniciaba, al momento de ver buenos resultados, claro, o sea, yo podía andar feliz, pero después cuando veía que todo iba cambiando, que iba recuperando más kilos de los que había perdido, no, la frustración, la inseguridad crecía, el no aceptarme, yo creo que más iba afectando. Ocupaste muchos productos, ¿verdad?, que hay en el mercado, sí, ¿verdad? muy conocidos algunos y si no, ninguno realmente provocó efectos que a lo mejor yo pueda decir perduraron hasta el día de hoy. ¿Cuánto tiempo tuviste en este tema de yo-yo, baja y sube? Yo creo que yo comencé a los 14, 15 años, ¿Ya? más o menos, con cosas muy básicas, dieta que salía en internet o daban en la tele y yo lo hacía. Que hay mucho en el medio, ¿no? Exacto. Quemadores de grasa yo creo que lo he probado todos. Ya. Inyectarme hormonas Ya. para adelgazar también. ¿Resultó? No. Al comienzo, claro, bajé, pero ya. después me estanqué y no hubo caso. Yo nuevamente. Exacto. Este sistema de unos doctores de Santiago que llegaron a Antofagasta, cuéntame un poco de eso, ¿qué pasó? Ese era un examen que uno pagaba alrededor de 450.000 pesos. Un examen de sangre, ¿no? Sí, ¿Ya? un examen de sangre donde a uno supuestamente le veían los genes, los Ya. medicamentos, los alimentos a los cuales uno no tenía mucha tolerancia o tu cuerpo no digería de la mejor forma. Y recomendaron una lista de alimentos. Exacto. A uno le decían estos alimentos puedes y estos no puedes comer. Al comienzo igual era, yo veía la lista y yo decía no voy a poder comer nada. Después comencé a hacer el tratamiento, Ya. los primeros días no era problema, pero después yo ya me sentía casi presa del sistema. ¿Por qué? Porque ya eran tan pocas cosas las que podía comer que ya yo terminaba frustrada, porque era casi una obligación el tener que seguir el paso a paso, porque si no yo sabía que no iba a resultar, aparte que yo sabía que ya había pagado mucho dinero por ese examen, claro que sí. Entonces la frustración y la presión era impresionante. Era peor todavía. Hay un tema que me parece grandioso que Quantex resuelve, ¿no es cierto? Quantex es un instrumento, ¿verdad?, alemán, premiada con medalla de oro en su país porque está revolucionando lo que es la medicina y las soluciones, ¿cierto?, a todos los niveles de las personas. En el tema de tu menstruación, algo me comentaste. ¿Qué pasó con eso? Cuéntame detalladamente. Bueno, lo que pasa es que a mí apenas comenzó mi periodo, que fue muy chica, a los 9 años, Ya. yo siempre sufrí muchos dolores. ¿Ya? Para mí eran 3 días antes, yo ya sabía que se acercaba mi periodo porque los dolores, los vómitos a mí me dejaban en cama. Ya. Actualmente que trabajo,
por lo menos yo sabía que una vez al mes yo iba a faltar al trabajo. O sea, eran fallas. ¿Ya? Eran fallas. Y había hecho miles de tratamientos, igual con el ginecólogo, que tuvieron muchos años con pastilla anticonceptiva por lo mismo. Y no resultaba. Y no resultaba. O sea, los quistes que sí se generaban se fueron eliminando. Ya. Pero después aparecían. Después se eliminaban y aparecían. Se iban y volvían. ¿Ya? Exacto. O sea, era una tortura, tío, llegar a tu periodo. Sí, no, yo todos los meses, sinceramente, con pocas palabras, lo odiaba. Ya. Porque yo sabía que eran días que no me iba a sentir bien. Sufrimiento. Y aparte el dolor era que el vómito, que el dolor de cabeza, tenía que cerrar las ventanas porque mi dolor de cabeza era inmenso. Ya. Entonces era todo un problema el que se me generaba. Y obviamente cuando ya empecé con las terapias de Quantec, que eran a distancia, no fueron presenciales porque yo obviamente estaba con un periodo de salud bastante complicado. Claro. Se me acercaba supuestamente mi fecha y fue casi una sorpresa impresionante ver de que mi periodo me había bajado. Yo no había sentido esos 3 primeros previos días de dolor, no hubo nada de dolor y incluso hasta la duración fue la normal, que fueron de 2 a 3 días. Porque antes yo a veces podía estar hasta una semana. Y eran largos, Exacto. Y eso te evitaba mucho. Exacto. ¿Por qué? Porque a veces era mucho el flujo y la pérdida era impresionante. Lógicamente cualquier persona podría pensar de que quizás era coincidencia, que es el tratamiento y justo me llegó mi periodo y no sufrí nada. Pero hace una semana me tocaba de nuevo mi periodo y cero dolor. Tú llevas con Quantec ya más o menos 2 meses. 2 meses y medio. 2 meses y medio más o menos, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos kilos has bajado? 10. 10 kilos, ¿segura? Segura. Porque fui al médico y lo primero que hicieron fue pesarme. Estaba en 98 kilos, ya estoy en 88. Ya, bastante. En 2 meses y medio, 10 kilos es bastante. Y que obviamente ni se comparan a los tratamientos que yo hacía por meses y gastaba cuánto, que con suerte bajaba 1 o 2 kilos, o máximo 5, quizás con un tratamiento y después lo Pasando a otro tema, en el ámbito afectivo y familiar, ¿qué podrías contarme? ¿Qué cambio hubo ahí? Yo creo que todo el tema del peso es gracias a lo que pude resolver emocionalmente. Porque me di cuenta, y ustedes obviamente me enseñaron, que todo problema que en el cuerpo se genera es netamente por emociones. Justamente, es psicosomático. Exacto. ¿Ya? O sea, no hay, yo creo que inflamación que no se genere por algo, o sea, o un temor, o una inseguridad, o rechazo, 1000 cosas que podemos sentir sin darnos cuenta. Nos van generando muchos problemas de salud al final. ¿Qué pasó en tu vida? ¿Qué experiencia viviste para poder haber configurado todo este tema que te afectó mucho? Lo que pasa es que como normalmente sucede, yo creo que en la mayoría de las familias, yo no me crié con mis papás, a mí me criaron mis abuelos. Partiendo de esa base, ya la mentalidad entre los abuelos a los papás es muy distinta. La rigurosidad es distinta. Entonces, yo creo que no por un tema de maldad, pero por desconocimiento. Una semana antes de empezar con Quantec, yo estaba pésimo. Yo ya había... mal, ¿ya? Sí, era como que ya tanta acumulación de cosas me pasó la cuenta. Ya la última semana, mis dolores de cabeza eran insoportables. Vómito, yo no toleraba ni el agua. Estaba complicada, El tema de los vértigos empezó fuerte, no me respondía el cuerpo, estuve una semana en cama, incluso esa semana yo tuve que trabajar desde mi casa porque no me podía mover. Estaba pésimo. Yo sentía casi las únicas ganas de desaparecer y morirme en ese rato. A ese nivel yo de desesperación ya estaba, yo lo único que quería era descansar, dormir y no despertar más. Entonces, hasta que me dijeron... ¿Cierto? Empezaste con nosotros las terapias a distancia Quantec, ¿ya? Exacto. ¿Qué sentiste? ¿A qué días más o menos empezaste a sentir los cambios ya? O sea, más que seguro te puedo decir que el tercer día fue rápido, ¿ya? era un cambio impresionante. O sea, los dolores de cabeza desaparecieron.
Ya. Yo los vómitos nunca más hasta el día de hoy. Ya. Los vértigos, los mareos, nunca más hasta el día de hoy. Incluso el dolor de cabeza tampoco lo he sufrido nunca más. Ya. De ahí, obviamente, empezó a mejorar todo. Porque empecé a entender también, impresionante, como Quantec te empieza a traer a la mente cosas que tú puedes tener muy bloqueado. Olvidado. Exacto, en tu subconsciente y que tú no tienes por qué a lo mejor acordarte, pero es una cosa, es que es como que te empieza a pasar casi una película por tu cabeza. Extraordinario, ¿no? Sí, y es como que una voz te va diciendo, mira, esto tiene que ver con esto te va afectando en tal área de tu vida. Entonces como que te va mostrando todo. Incluso uno es más consciente con lo que dice. ¿Por qué? Porque ahí tú te das cuenta de que lo bueno y lo malo que tú puedas decirle a una persona o expresar de ti mismo puede generar cambios impresionantes y hasta daño sin darse cuenta. Exactamente. Yo creo que el cuidar mucho las palabras o lo que uno dice... Las intenciones, ¿no? Sí. O sea, puede marcar totalmente a una persona en cualquier área de... Por lo mismo que yo comentaba recién, como yo no me crié con mis abuelos, habían temas que a lo mejor por parte de mi papá obviamente no existían. Era un lazo que nunca se había generado. Yeah. Entonces yo también me empecé a dar cuenta, gracias a Quantec, que era un tema que no estaba cerrado. No estaba resuelto, ¿no? Que no estaba resuelto. Un conflicto no resuelto. Exacto. Que independiente quién tuviese la culpa, si había sido yo o él, había que cerrarlo. Porque yo necesitaba sanar el alma. Exacto. Porque yo creo que eso es lo que busca Quantec. Dejarte en un equilibrio y en una armonía. Absolutamente. Para que tú en la vida todo se te añada. Exacto. Entonces ahí yo programé un viaje, conseguí su número, nos encontramos, estuve una semana con él. ¿Con tu padre, no? Con mi padre y mis hermanos. ¿Cuántos años que no los veías? Yo la última vez que yo tengo recuerdo fue para los 7, 8 años. Ah, chiquita, ya. ¿Por qué? Porque en algún momento yo lo vi por unos minutos, pero fue cuando mis padres estaban tramitando el divorcio. Ya. Y yo fue como que lo vi y tracé muy poquitas palabras con él. Entonces yo no, ese momento a lo mejor yo no lo considero. Claro. Yo me quedo con solamente algunos momentos que yo lo vi cuando chica. Que incluso a mí me generaba miedo porque era una persona que yo no conocía. Claro, era como lejano, ¿no? Exacto, era una persona que no conocía. ¿Y fuiste al encuentro ahora ya? Sí, fui para allá. Yo creo que él era la persona más feliz del mundo y más sorprendido. ¿Por qué? Porque él pensó de que si en algún momento las cosas se iban a arreglar, iba a tener que ser él el que diera el paso, no yo. Exactamente. Entonces yo fui y yo fui súper clara con él igual. Yo le dije, mira, yo no te vengo a criticar ni a exigir explicaciones, porque yo creo que cada uno es dueño de las decisiones que toma. Yo lo único que vengo, le dije, es a proponerte que de ahora en adelante, si tú estás de acuerdo, nos tomemos el tiempo para conocernos y recuperemos el tiempo que a lo mejor no tuvimos. Exacto, empezar a disfrutar de la vida de la unión familiar, que es lo más importante, ¿verdad? Sí. Y yo creo que independiente que para mí fue cerrar una etapa y un tema a lo mejor que a mí me había marcado, quisiera o no quisiera reconocerlo, porque yo creo que todos en el subconsciente sabemos las cosas que nos hacen daño o que nos falta, pero a veces uno también es porfiado, yo creo, y no reconoce que hay cosas que sí te afectan. Es todo un antes y un después de Quantec. Ya, pero radical. Radical. Es un cambio que yo creo que depende de cada persona. O sea, si cada persona está atenta, porque yo creo que son como mensajes muy pequeños los que te empiezan a llegar, hasta a través de sueños. Exactamente.